¿Qué tal? Qué gusto volver a saludarle. Nos reencontramos en este inicio de semana, propiamente tal, ya el inicio del mes de abril, lunes 6 del presente, arranca otro capítulo de Pulso ya cuando estamos en la semana aniversario. Un datito, un detalle que queríamos compartir con ustedes. Se cumplen por estos días un año de que el formato Pulso está en el aire acompañándolos todas las semanas. A ver, en el primer punto vamos a estar hablando sobre el gobierno. 3 semanas atribuladas, agitadas, movidas para la moneda, para el presidente José Antonio Kast, que al menos por estos días, esta última jornada, confirmó que no se va a realizar esta auditoría externa internacional a cada ministerio, subsecretaría, servicio y repartición pública. Todo el aparataje estatal iba a estar siendo auditado desde el extranjero. Eso no va más. Hay que entender también que esto ha generado una oleada de comentarios bien variados y cruzados porque esta fue una promesa de campaña hecha por el que entonces era candidato y hoy presidente de nuestro país. Eso por una parte. Hay que mencionar también que desde el 20 de marzo a la fecha se viene realizando una revisión interna a cargo justamente de organismos de nuestro país. En el segundo punto vamos a estar hablando del caso Hospital Clínico UA, que sigue avanzando justamente. Recordamos que la semana pasada hablábamos de esta demanda millonaria por más de 864 millones por parte del Servicio de Salud a la Casa de Estudios Superiores. Hay que mencionar también que esta última jornada, gremios, autoridades locales y también desde la testera, desde la presidencia del Colegio Médico de Antofagasta, se han referido al tema y están empujando, están impulsando la iniciativa para que pase nuevamente a manos del Servicio de Salud y con esto se sume a la red pública de atención para descomprimir un poco el trabajo que se viene haciendo por momentos a medias, también en el Hospital Regional de Antofagasta para la macro zona norte. Y en el último punto vamos a estar hablando de este emplazamiento directo, de esta fecha límite, este ultimátum que propuso el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, a Irán. Puso hora y fecha, 20 horas de nuestro país de mañana martes 7 de abril. ¿Qué es lo que podría pasar? El mandatario, el magnate norteamericano señaló que de no desbloquearse, de no abrir paso Irán al estrecho de Hormuz, básicamente va a hacer desaparecer esa nación. Pasamos a saludar rápidamente a quienes nos van a acompañar en esta conversación de día lunes de inicio de semana, al consejero regional de Antofagasta, miembro del Partido Republicano, Alejandro Cifuentes. Muchas gracias, consejero, por estar con nosotros. También al abogado Juan Enrique Moraga, él es también militante del Partido de la Gente. Juan Enrique, gracias por tu presencia. Y al señor Cristian Zamorano, doctor en Ciencias Políticas, analista político internacional también de este panel de conversación. Como siempre decimos, la invitación queda extendida sobre su mesa para que nos acompañe debatiendo, dialogando y analizando temas importantes a nivel local, nacional e internacional. Bienvenidos, bienvenidas. Acá inicia Pulso. Pulso. En Antofagasta Televisión. Bienvenidos a Pulso. Bien, arrancamos. A ver, hagamos un poquito de contexto para quienes quizás la última jornada no están muy al tanto de este detalle sobre el anuncio que hizo el gobierno de que desestima, va a declinar la auditoría externa internacional que había sido anunciada previamente durante la campaña presidencial justamente del actual mandatario José Antonio Kast. Desde la Subsecretaría General de la Presidencia confirmaron que esta opción se bajó básicamente por escasez de recursos, lo que hace un par de semanas el ministro Quirós denominó estrechez fiscal. Esto fue una promesa hecha en la campaña que contemplaba 4 pilares fundamentales: auditoría total al Estado; segundo punto, publicación íntegra de aquellos resultados; tercer ítem, creación de un comité de seguimiento para revisar y recontrachequear estos resultados y también las eventuales responsabilidades en el caso de haberlas habido; y en el último punto, revisión de las contrataciones estatales, al menos en el último periodo del expresidente Gabriel Boric. Sin embargo, dicho lo cual, el gobierno confirmó el 20 de marzo pasado que inició una revisión interna, una auditoría puertas adentro, básicamente desde la moneda a todo el aparataje fiscal. Todos los estamentos públicos disponen desde esa fecha 17 días corridos para entregar información sobre el uso de los recursos fiscales entre el año 2025 y el 11 de marzo pasado de este año. Alejandro, comienzo contigo. Bienvenido nuevamente, gusto tenerte en el panel. ¿Cómo tomas este anuncio? ¿Qué se puede desprender de esta medida que nuevamente vuelve a generar un poquito de controversia desde la moneda, también en la oposición, al interior de los partidos del oficialismo? ¿Cómo lo tomas? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a este espacio, Pulso, que tenía muchas ganas de venir.
Bueno, esto hay que mirarlo primero que todo con un realismo fiscal. Tal como lo ¿Ya? explicó el ministro Quirós, el gobierno no viene a improvisar ni a hacer una política ficción dentro de lo que se está generando dentro de la realidad para poder llevar adelante los destinos del país. Aquí hay que ser bastante claro. Hoy el Estado no está en la condición de asumir gastos adicionales que no generen un impacto directo hacia las personas. Al menos esa es la posición que tenemos nosotros dentro de una visión oficialista, donde venimos viendo que hace 4 años atrás, o desde hace 4 años atrás, se viene haciendo prácticamente un mal gasto, o también donde se hizo también un abuso hacia las arcas fiscales que quedaron tensionadas, y eso obliga también a priorizar algunas temáticas sobre otras. Es decir, si bien es un compromiso que se adquirió durante la campaña, Sí. al momento de ejercer el poder y ver responsablemente cómo están las arcas fiscales, hay que tomar ciertas decisiones que muchas veces no son populares. Bueno, Enrique, comparte esa línea, bienvenido, porque uno dice, claro, en la teoría este gobierno se había autorrotulado como de emergencia, pero en la práctica la emergencia muchas veces queda supeditada, amarrada a la contingencia, como vamos viendo también sobre la marcha, que se entregó un gobierno a otro, que estaba el país, el Estado, la caja fiscal. ¿Cómo toma esta decisión del gobierno solamente auditar de manera interna, más no a nivel internacional? Bueno, muchas gracias primero por la invitación, Eduardo, Cristian. La verdad que esto se ha asumido en una campaña política en referencia a las promesas previas a las elecciones. Y comienzan a tirarse estas cuñitas de vamos a hacer una auditoría, vamos a colocar la observación y la fiscalización en tal o cual cosa. Pero realmente acá lo que no se ha dicho es que, o lo que se debió haber dicho, es que efectivamente el Estado tiene sus órganos públicos de administración. La Constitución Política de la República establece cuáles son los órganos llamados a fiscalizar el buen uso del erario público, y en específico tanto la Contraloría General de la República, tanto como el Consejo de la Transparencia que existe, tanto como los organismos internos propios de cada ministerio, los organismos de control que existen en los ministerios, en las municipalidades, la propia DIPRES. O sea, son órganos que deben ser fortificados mediante el presupuesto y el erario de la nación. Y si se estaba, como se dice, en un gobierno de emergencia que se tiene que acreditar, porque no basta con que yo diga una cosa, sino que yo tengo que lo que digo lo tengo que señalar. Esto es lo mismo que un proceso. Hay una etapa de discusión, hay una etapa de prueba y una etapa de resolución final. Y en este minuto estamos ya entrando, el gobierno está entrando en la etapa de prueba donde tiene que demostrar lo que efectivamente señaló. Y eso lo puede hacer perfectamente mediante el buen uso de los órganos de control que establece la propia Constitución. Cristian, ¿cómo entendemos esto? ¿Qué fotografía le tomamos? Yo rescataba un poquito una declaración de Johannes Kaiser, que dijo: es lamentable no realizar esta auditoría. Básicamente es una inversión que vale la pena realizar para entender dónde se destinaron. Con otras palabras, lo dijo el ex candidato presidencial, dónde se destinaron muchos recursos que todavía están ahí en una nebulosa. ¿Cómo se entiende? Hay que transparentar también la militancia de nuestros panelistas. Sí. Bueno, Alejandro hace parte del oficialismo y Juan hace parte del PDG. Voy a retomar parte de su argumento, por eso lo señalo. Yo entiendo que hay una cierta incoherencia si el oficialismo gasta dinero en contratar una gran consultora, porque acá se habló consultora del Big Four, de los grandes cuatro. Así Sí. no estamos hablando de... El negocio de la consultoría es multimillonario, para que ustedes sepan, los televidentes, no es cifras chiquitas. No. Y es un negocio absolutamente transversal en toda la empresa, occidentales de renombre, y en las bolsas siempre muchas veces se recurre a ellos. Acá hubiese sido ilógico que te hable de a todos los chilenos hay que restringirse en cuanto a gasto y hay que apretarse el cinturón, y acá vamos a contratar algo afuera. Muy bien. Por otro lado, es lógico también que se recurra a la maquinaria que tiene el Estado. El Estado tiene instituciones para fiscalizar los gastos. Llega hasta la ley de presupuesto y vigila por un contrapoder que representa el Congreso. Eso dicho, y no es porque Johannes Kaiser sea santo de mi devoción, yo desde mi perspectiva, yo hubiese estado por un control fuera de la institucionalidad. Yo, como lo mismo que indiqué, ya que luego vamos a hablar de esto en el segundo segmento, lo que concierne la elaboración de la estrategia regional de desarrollo, Sí. de hacer llamada una consultora internacional para que nos indique cuál es su opción en cuanto a la estrategia que debería adoptar esta región, una empresa alemana, holandesa, porque tienen configuración con puertos que se extienden al resto de Europa. Yo lo mismo hubiese pedido para
saber qué está pasando con el dinero en Chile. Hagamos raya para la suma, cuánto tenemos, dónde está, dónde estuvieron los lados flacos, y hacia dónde podemos ir, qué es lo que hay que rectificar a la urgencia. ¿Y por qué digo eso? Porque Contraloría, si bien es un órgano principal, y tú lo sabes, Juan, el derecho acá administrativo no es un derecho sancionador acá en Chile. No se sanciona lo que dice la Contraloría. A veces se sanciona cuando tú tomas su informe y lo llevas a Fiscalía, pero en sí no hay un órgano que viene a sancionar por sí mismo las diferentes decisiones que toma ese órgano. Por ende, yo creo que hace rato que dejan que desear las decisiones, los dictámenes que no son respetados ni seguidos por las otras instituciones de lo que indica Contraloría. Y por eso yo digo que a momento también tenemos que plantearnos sobre el derecho administrativo hacia dónde va. Y por eso creo que hubiese sido interesante, no sé si lo tiene producción, hacer llamado a una empresa como Ernst Young, que es una empresa norteamericana famosísima, y de ver qué nos entrega sobre el estado de nuestro país. ¿Y sabe por qué yo creo que eso hubiese sido interesante? Porque el mundo internacional financiero también mira a nuestro país. Sin duda. Porque no cree que todas las tomas de decisión que está justamente por la cual está optando el gobierno no están validadas o no están informadas todos esos grandes grupos multinacionales acerca de lo que está pasando en Chile. Entonces sí, a mí me molesta un poco que no se haya respetado las promesas del gobierno en cuanto al llamado de estas empresas, y lo otro es que ya hay una acumulación de hechos donde José Antonio Kast no está respetando lo que él mismo se comprometió. Yo sé que las promesas comprometen simplemente al que le cree, pero habló de bajarse el sueldo. Sí. No lo hizo. Habló de esto, que para mí es muy importante, y diferentes otras que yo creo que ya en un momento dado hay que ser responsable y un poquito, a lo menos, respetar la palabra que se entregó en algunos ámbitos clave como esto. Sí, a ver, referente a este mismo tema, Alejandro, hoy escuchaba la reflexión de un analista político, bien reconocido en el país, de un medio nacional, y él, Mauricio Morales, y él decía, el gobierno y José Antonio Kast ya perdió su bono de instalación. Ya se le fue el crédito un poquito de lo bien que venía validado con alguna idea al inicio de su gobierno el pasado 11 de marzo. ¿Sientes que es así? Hemos esta última semana también conversado algunas polémicas, otras pies, ¿no? De una agenda comunicacional que ha sido bien criticada, bien cuestionada. ¿Cómo lo ves tú en general? Sí, mira, en general nosotros no somos autocomplacientes. Sabemos que han habido algunos escenarios que se están generando. El gobierno entró bastante power ya con Sí, el tema muy fuerte de la con el implementación del plan escudo fronterizo, el cual tuvo una primera aceptación bastante importante Sí. dentro, y lo cual llevó los bonos del presidente dentro de la primera semana bastante alto. Pero sin embargo han habido algunas ejecuciones, y eso hay que ser bastante autocrítico, porque si queremos gobernar y ser un gobierno de excelencia, contemplando los puntos de emergencia, Sí. nosotros también tenemos que saber de que estamos en un proceso de instalación, pero que nosotros, bueno, y todos los gobiernos gozan de una luna de miel, donde esa luna de miel muchas veces se extiende hasta los 6 meses. Pero sin embargo, bajo la contingencia y bajo la bravura que está teniendo en este momento la oposición actual, estamos en un proceso de instalación el cual se tuvo que también apresurar un poco más, y por ende también el llamado es que también a esa oposición a que sea bastante responsable dentro de las acusaciones. Aquí también se está acusando incluso molestias por que la primera dama ha servido el almuerzo a los empleados de la moneda como una buena dueña de casa. ¿La encuentras dura la oposición realmente? Mira, la verdad que más que dura la encuentro incisiva y poco objetiva, más que todo, ¿ya? Pretender que generemos un proceso de resultados estructurales, los cuales ellos irresponsablemente durante 4 años no pudieron llevar a cabo, y presentárselo a este gobierno en 3 semanas, yo encuentro que al menos es un tema poco serio, y para eso hay que generar también señales importantes por parte del actual oficialismo, del gobierno del presidente José Antonio Kast, donde tenemos que visualizar, y tal como se está haciendo con muchas temáticas, que si bien hubo compromisos durante la campaña, aquí estamos apuntando también a que este gobierno de emergencia tiene que tomar ciertas herramientas como, ejemplo, el orden fiscal, la revisión del gasto público, y también enfocarse hacia una eficiencia del Estado, la cual hay que llevar adelante dentro de la medida, ya ahora que están instalados todos los gobiernos a nivel local. Sí, volvamos un poquito, Juan Enrique, al tema de la auditoría, porque recién ahí la producción nos proponía un titular bien interesante, una columna del medio CIPER, denominada Auditoría de Cartón. Y básicamente, cuando uno la empieza a desglosar, en términos simples, te propone una paradoja. Entender cómo un recorte de un 3% a algunos organismos que auditan internamente a Chile puede chocar con la intención de hacer una auditoría integral que
quizás, como decía el mismo Alejandro, incisiva, prolija, al detalle. Entonces nos propone esta columna de opinión, decir cómo se está manejando entonces, cuál es el correlato del gobierno entre lo que piensa, lo que dice y lo que termina ejecutando en la práctica. ¿Cómo lo ves? Pero sí indica la columna Sí. que hay que reforzarlo a las instituciones Sin internas. duda. Sin Sí, duda. o sea, es que es lo que te señalé recién. Primero, nosotros tenemos la institucionalidad para fiscalizar. Tenemos la institucionalidad para hacer las auditorías correspondientes. Y justamente, y apunto ahí lo que dice Cristian, yo no estoy totalmente de acuerdo. Si bien la Contraloría General de la República es un órgano escrutador desde el punto de vista de la aplicación de sanciones de carácter administrativo, como por ejemplo la destitución, la multa, entrega la coercitividad o la coerción a los tribunales de justicia. Es decir, aquí no tenemos que pensar que una fiscalización la va a hacer únicamente la Contraloría o únicamente el Ministerio, los ministerios en sus departamentos internos de control. No, aquí hay que involucrar directamente a la Fiscalía, en consecuencia a la Fiscalía y a los tribunales de justicia, específicamente los tribunales de garantía. Otro factor que habría sido interesante explorar, nosotros lo queremos plantear una vez que salgamos de esta emergencia a la cual nos han señalado el gobierno, que como insisto, ¿Cuándo empezó, hay que cuándo terminó? acreditar lo que uno dice en un proceso, hay que acreditarlo. Y cada vez la luna de miel es más corta y empezamos con el proceso de acreditación. Aquí tiene que haber no solamente mayores y mejores recursos para las instituciones de control, sino también para la coordinación de esas instituciones de control. Me explico, por ejemplo, hay un caso que nosotros vivimos acá, el caso de Sisitem. En el caso de Sisitem, yo tuve acceso como abogado, se me consultó respecto de una auditoría privada. Y sabes tú, la auditoría privada encontró más de 10 situaciones que son sumamente, digamos, anómalas, por decirlo de alguna forma, y que a mi juicio podrían constituir hechos Sí, o ser hechos constitutivos de delito. Sí. Pero en este minuto solamente existen 2 querellas, y las 2 querellas, una está presentada por el gobierno regional y la otra está presentada por el directorio de Sisitem en contra de una persona puntual, cuando esta cuestión va mucho más allá. Y en esa auditoría, estos profesionales se encontraron con tremendas trabas porque no les proporcionaron toda la información, como por ejemplo ciertas actas del directorio donde ellos pudieron haber tenido más conclusiones, o bien acceso, digamos, a documentos financieros y documentos contables que dice y llanamente no existían. Entonces, la coordinación de una auditoría de carácter privada obviamente tiene que ir en relación con la posibilidad de que esta auditoría cuente con los medios de coerción para poder tomar, por ejemplo, incautar los documentos que se requieren. En consecuencia, lo que tiene que haber acá es un movimiento del Estado más que de particulares que no tienen ningún poder de coerción. Cristian, sigamos esa lógica, porque uno de los puntos que recién yo señalaba, seguirla. sí, claro, dentro de las promesas hechas por José Antonio Kast en periodo de campaña, él dijo, vamos a crear un comité de seguimiento para buscar los resultados al detalle y también dar con eventuales responsabilidades. ¿Qué pasa si llega a ese punto donde damos con responsabilidades del exgobierno, con algunos personeros que pueden seguir en el aparato público? Como decía Juan Enrique recién, el nivel coercitivo, ¿dónde lo va a orientar también este gobierno? Porque acá se persigue algo a nivel de Estado, más allá de un gobierno que esté sentado en la moneda y que prometió bajo un color político también ciertas auditorías de quienes hoy en día son oposición. Sí, bueno, mira, yo creo que en esta mesa los 4 estamos de acuerdo, son simplemente detalles que nos están diferenciando y distanciando un poquito, pero yo concuerdo con Juan, también con Alejandro, en el sentido que, mira, para los televidentes, tiene razón Juan, desde un punto de vista práctico. A ver. Llegó una consultora a verificar lo que había pasado para hablar en idioma llano, y se dan cuenta que para ellos tener acceso a la información hay diferentes frenos, hay gente que no quiere pasársela tan fácilmente. ¿Por qué? Porque en sí no tiene ninguna autoridad, es una entidad privada que está investigando dentro de un corpus, de un cuerpo estatal, público. Entonces yo no tengo ninguna obligación a entregarle nada. Y por eso se necesita un apoyo político, ¿cierto? Una coalición, una unión sagrada entre un sector privado y un sector Político público. y judicial. Sí, pero porque eso sería la finalidad. Acá quizás empujar políticamente es indispensable. Y por eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Todos pensamos que hoy en día el gran corpus político del país quiere que sepamos en qué están las finanzas y todo aquello, y dónde están los financiamientos y todo eso. Ok, el asunto es, ¿quién dirige eso? Yo, por mi parte, ahí nos vamos a diferenciar, yo no tengo confianza actualmente en mucha entidad del Estado. Y yo creo que hay una oportunidad de verificar desde afuera, porque hay una cierta independencia, siempre y cuando tiene un apoyo político, porque también acá lo que tú subrayas, ¿qué nos dice que esto no va a estar apuntado simplemente a un sector?
Desde un inicio nos están Pues, diciendo que no hay claro. dinero, pero todavía no hay ninguna prueba que no hay dinero. Sí, que hizo un préstamo después y todo aquello, pero todavía entre el discurso y la realidad de los hechos, yo veo un estrecho, hay una diferencia. Sí. Entonces yo creo que para mí la visión externa no sería mala, pero lo que yo veo, y a lo menos muchas veces dice que lo político es la obtención de mal menor, se obtiene la peor solución, no la mejor. Bueno, si por lo menos se hace una auditoría que nos den un plazo y que se respete. Porque a tanto llenarnos la cabeza que no estamos tan bien hoy en día económicamente, y eso lo dicen sectores transversales, que nos den una cifra y a partir de esa cifra que nos establezcan un diagnóstico y un camino que seguir. Pero sería bien que nos den un plazo para respetar la entrega de esa información, bien que no sea para mí la más fidedigna posible, pero un avance habrá en esta voluntad de auditorar, de hacer una auditoría de lo que nos concierne en nuestra caja fiscal. Alejandro, con tu opinión nos vamos a la pausa para cerrar este tópico de conversación. Sí, mira, yo estoy de acuerdo con Cristian. Yo creo que, y aquí soy bastante responsable Ya. y me saco mi militancia encima. ¿Se Y entiende? aquí yo empiezo a ver por la región, ¿ya? En mi rol de consejero regional, aquí también tenemos que empezar a ver cuáles son las medidas que se van a llevar adelante. No podemos seguir especulando de que aquí, tal como tú lo dijiste, Cristian, ¿existe alguna falta de probidad dentro de las arcas públicas? Totalmente, eso se ha visto, está comprobado, pero hay que demostrarlo. Eso hay que demostrarlo con antecedentes, hay que demostrarlo con números y hay que tener un tiempo para poder generar y entregarle a la opinión pública los resultados de estas auditorías, si se puede decir, como controles internos que se van a llevar adelante, tal como lo hemos hecho dentro de una arista que vimos acá a nivel Sí, ¿verdad? regional, tal como lo vimos en CICITEM dentro del primer año cuando nos tocó asumir como consejeros regionales. Ahí está, nos vamos a la pausa y tras el corte, el primero de esta noche, nos metemos de lleno en seguir analizando y profundizando un poquito más en esta crisis que se agudiza al interior del Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta. Hay voces que al unísono se han juntado estas últimas jornadas para empujar intenciones, al menos desde lo político. También recordemos que hay demandas que están en curso por parte del Servicio de Salud. Lo desglosamos a la vuelta de la pausa. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Bien, estamos de vuelta, gracias por mantenerse la sintonía. Se sigue ahondando un poquito más, profundizando en esta crisis del Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta. La semana pasada hablábamos de un titular bien llamativo, ¿no?, que surgió en la prensa local, una demanda, ¿no?, por más de 864 millones por parte del Servicio de Salud a la Casa de Estudios Superiores. Incluso esto podría desembocar en la posibilidad cierta de que la UA perdiese hipotéticamente el comodato de este edificio que rige del año 2017 a la fecha. Esta última jornada, distintos gremios, sindicatos al interior del hospital, también desde la directiva del Colegio Médico de Antofagasta, solicitaron que se convierta en un hospital 100% público y se abra como un segundo recinto a la macrozona norte. Importante porque esto podría ayudar a descomprimir la red de atención del hospital regional. Por su parte, el consejero regional Víctor Guzmán, presidente de la Comisión de Salud, básicamente precisó que el Hospital Clínico de la UA cuenta con 200 camas que estarían disponibles, ¿no?, a la red de usuarios, pisos equipados, pabellones y también servicios que en algunos casos están en buenas condiciones para volver a operar y recibir una serie de usuarios, ¿no?, de atenciones que serían importantísimos, sobre todo cuando estamos hablando de un año que es crucial para no solamente la red que sostiene el hospital, para el servicio de salud en sí, sino para este recinto también. Consejero Alejandro, comienzo con usted. Su opinión sobre esta situación, ¿cómo se puede también salir un poquito una luz de esperanza, ¿no?, para la comunidad que ve que este problema se sigue entrabando, entendiendo que hay recambio de autoridades, que llega un nuevo Seremi de Salud, que hay una nueva directiva también en el servicio de salud, y uno dice, al menos, algo tendrán que decir. ¿Cómo lo ve usted? Sí, bueno, aquí una noticia alentadora lo que nos entrega mi colega. Mi colega está diciendo que hay 200 camas, hay pisos equipados, pero Sí. sin embargo, dentro del Consejo Regional vemos que solamente es un piso el que está en comodato por parte del Servicio de Salud, no es todo el edificio. Entonces, veamos dónde podemos meter estas 200 camas y dónde podemos ver estos pisos equipados. Nosotros hemos solicitado como consejeros regionales ¿Ya? hacer la visita respectiva, pero también, y se lo hicimos saber en el consejo anterior, donde fue la vicerrectora de la UA, se le solicitó también mayor información para evitar toda esta especulación mediática que se está generando, que esto no solo, y se le dijo, se le comentó de muy buena manera, de que esto no es un problema administrativo, ¿ya? Este es un problema del modelo de gestión que se está entregando para la Universidad de Antofagasta, o sea, que se está entregando por medio de la Universidad de Antofagasta hacia este hospital clínico, donde este hospital clínico primero se prometió que iba a ser un aporte a la red pública de salud. Sí.
Y esto no ha sido efectivo. Entonces, muy buena noticia la que me entrega mi colega, nuevamente, pero hoy lo que estamos viendo es que no se está cumpliendo este rol. No hay una descongestión por parte del sistema en sí, no integra y tampoco, además, es un sistema que está generando deuda. Sí. ¿Ya? Es decir, si hay una denuncia que está haciendo una doctora, una médico, diputada, la diputada Marcela Hernando también, que ha hecho algunas críticas importantes al respecto. Sí, un eje comunicacional. Hay que ver cómo nuestro gobierno, y con nuestras nuevas autoridades, nuestro próximo director del Servicio de Salud y nuestro Seremi de Salud, vamos a hacer las intervenciones necesarias para poder aclararle a la comunidad de en qué pie está el Hospital Clínico de la UBA, porque al final sería un muy buen instrumento para poder aliviar un poco esta sobrecarga que tiene el sistema de salud a nivel regional. A nivel regional. Juan Enrique, ¿cómo ha visto el avance de este tema? Entendiendo todas las aristas que han surgido. La semana pasada teníamos sentada acá a la diputada Hernando y ella nos comentaba también, como decía Cristian, tiene un correlato bien interesante en el último tiempo y se condice con la realidad. Recordemos solamente un punto importante. En marzo del 2025, esto es un dato anexo, se juntaron algunas autoridades locales, regionales y nacionales que visitaron también el hospital en plena crisis justamente del recinto y establecieron el plan Salvemos el Hospital Regional de Antofagasta. Un año después, tras cartón, el gobernador regional, Ricardo Díaz, está diciendo la tarea de todos que nos compete como antofagastinos es salvar y ayudar a la Universidad de Antofagasta con su hospital clínico también. Entonces uno dice, ¿qué ha pasado en un año que no se ha podido avanzar quizás en algunos temas que son clave, son deficitarios, bien lo sabemos, pero también son urgentes para la comunidad? Sí, mira, Eduardo, yo llevo un tiempo, como muchos saben, trabajando también como asesor del Colegio Médico. Tengo la fortuna, y tuve la fortuna de trabajar, creo que en una de las mentes más preclaras, digamos, de nuestra ciudad, que fue el doctor Aliro Volado. Y siempre, ¿Ya? en el Colmed, siempre fue un anhelo que debía existir un hospital clínico universitario para Antofagasta, no solo para la formación de medicina general, sino también para la formación de especialistas, porque ahí está justamente el eto de mantener a un hospital con estas características, y eso lamentablemente no se atacó desde el principio. Acá yo creo que el gran problema fue, y lo voy a decir en buen chileno, colocar la carreta delante de los bueyes. Y eso fue desde el principio, porque esto está mal elaborado y mal estructurado, y se vio como primera cosa desde que la Contraloría vislumbró esta formación, una vez que se le había entregado el comodato, que digámoslo, el comodato es un contrato de carácter civil que está instaurado en el Código Civil y por ende genera obligaciones de carácter civil, no está organizado y estructurado desde el área administrativa. Y en ese contexto le daba las atribuciones y los recursos al hospital, a la Universidad de Antofagasta, y lo que hizo la Universidad de Antofagasta, bueno, dijo, vamos a tener que arreglar las dependencias. Pero lo que en realidad faltaba era una cuestión más estructural desde el punto de vista de la buena administración de los recursos públicos, partiendo por la cantidad de especialistas. Nosotros podemos hablar de que tenemos espacio para colocar camas, pero ¿qué sacamos nosotros con colocar camas si no tenemos especialistas? ¿Sabe usted que nosotros necesitamos al menos 20 oncólogos en Antofagasta y con suerte tenemos 5 oncólogos? Entonces, a mí me gustaría que nuestras autoridades hablaran en términos bien responsables, no solamente respecto de las estructuras, sino que también respecto de la destinación de los cargos. En Antofagasta falta destinar cargos tanto para médicos en todas las áreas, específicamente en el área de la oncología, en el área de la traumatología, en el área de la vejez, a nuestros ancianos están absolutamente votados, y en el área de la psiquiatría. Los efectos lo vimos con una lamentable noticia que ocurrió en Calama hace unos días. Esto está sumamente ligado. En consecuencia, esto tiene una falla de origen. Y luego que detectamos nosotros la falla de origen, lo vio la misma Contraloría, hubo sanciones. El año pasado hubo sanciones drásticas por parte de la Contraloría. ¿Dónde está la Fiscalía? Ahí está la auditoría. Bueno, pero por eso, pues ahí está la auditoría, pero es que ahora viene la segunda parte. Pues la segunda parte es dónde está la Fiscalía de Antofagasta formalizando, digamos, a estas personas. ¿Dónde hay un juez de garantía que de oficio puede iniciar una investigación a este respecto? ¿Dónde está el Consejo de Defensa del Estado? A mí me gustaría, aquí hay un miembro del gobierno, a mí me gustaría que, por favor, pusieran en marcha el Consejo de Defensa del Estado. Yo quiero ver las querellas.
quiero ver las querellas contra las personas que aparecen ahí. Hay cuestiones, tú mismo, Cristian, lo has denunciado, hay cuestiones que son evidentes. O sea, ¿tú no crees que puede haber mano relaciones. negra en que el informe Bueno, llega pero es a que fiscalía y que esas llegue- manos negras terminan cuando la opinión pública y cuando la prensa, que ha hecho una labor, digamos, y la opinión pública y mueve las instituciones. Si las instituciones deben ser movidas por el poder, en este caso, de la opinión pública. Y la opinión pública, lamentablemente, no está bien informada a este respecto. Y el gobierno lo que tiene que hacer es tomar las medidas en este minuto. ¿El gobierno quiere un gobierno de emergencia? Perfecto, dice que hay una emergencia. Perfecto. Quiero ver a los colegas del Consejo de Defensa del Estado presentando las querellas pertinentes. Mira, yo le doy el Por pase inmediatamente a Alejandro, ya que fue interpelado. Mira, yo escuché el discurso del gobernador regional, Ricardo Díaz, que dice que hay que salvar la universidad y que quiere volver a inyectar fondos para el hospital clínico. Y yo encuentro que acá, ya que salimos de Semana Santa, la otra vez me referí a Dimas, que fue uno de los primeros canonizados. Yo me voy a referir acá a Poncio Pilato. Si alguien, muchos se lavan las manos. Y me da la impresión que Ricardo Díaz, ¿cómo lo hizo con el CICITEM? Se lavó las manos de una inversión monumental que no dio ningún resultado de un punto de vista de investigación, lo sé, muy poco. Acá, de manera ciega, automática, volver a invertir en la Universidad de Antofagasta, yo digo, no, corten el aumento dado, porque son fondos públicos y eso no te va a arreglar el problema del hospital clínico, porque no es tanto el financiamiento acá el problema, es saber qué hacen con los fondos. Hay un piso funcionando en 8 años de funcionamiento, un piso funcionando y 8 años de inversión. Y acá, por ejemplo, Jaime Araya, escuché a Jaime Araya, Marcelo Hernández un poquito menos, pero igual también involucrada. Él hace 7 años estaba defendiendo con diente y uña el comodato. Su hermano trajo acá hasta una ministra, se sacaron fotos en La Moneda, y hoy en día ellos son los que proponen la solución para arreglar el caso del hospital clínico de la UBA. Ellos dicen, no, acá hay un problema de gobernanza. Oye, si estuviste a cargo, lo promocionaste, hasta tuvo su mujer trabajando en el hospital clínico de la UBA, hasta tuvo un juicio contra aquello, hasta ganó dinero con aquello, y vamos a contar con los mismos políticos para que ellos nos salven de esta situación y la mejoren. Y por eso también la gente debe saber por quién vota, porque al fin y al cabo, cuando los mismos se repiten en un plato, están simplemente fortaleciendo un poder que no dio resultado. Las elecciones no son simplemente la evacuación de una emoción. Las elecciones también son poner a un momento dado una evaluación sobre el desempeño de algunos. Y acá está el trabajo de prensa, porque debemos recordar quién estuvo involucrado en aquello. Entonces, ahora te doy el pase, Alejandro. ¿Qué van a hacer usted, Core, por esto? Porque hoy en día el Seremi de Salud está discutido, el nombramiento. Ustedes son los únicos que sacaron el tema CICITEM y que le dieron un aspecto concreto a todo lo que se venía apuntando del dedo. ¿Van a hacer algo por esto del hospital clínico ustedes? Sí, efectivamente, y bueno, también respondiendo a Juan, más que responder, yo creo que tomar el guante, el tema que hacer actuar la institucionalidad, el Consejo de Defensa del Estado tiene que hacerse cargo dentro de cada una de las investigaciones que se lleven adelante en función del buen manejo de los recursos públicos, así que tomamos el guante dentro de ese punto. Y sobre lo otro es sobre el tema de salvar la universidad, ¿ya? Es decir que, bueno, los cores, para que todas las personas lo sepan, son transmitidos en vivo, así que lo pueden ver. Sí. Y este concepto lo sacó el gobernador regional en la sesión pasada, pero yo lo separaría. Una cosa es salvar la Universidad de Antofagasta como un organismo que cumple un rol de formación dentro de la región, y el otro es la gestión del hospital. Entonces, aquí yo creo que hay que tomar ciertos lineamientos y tomar ciertas acciones, ¿ya? Dentro del punto de vista del levantamiento de información que se vaya generando por medio de las querellas que se vayan dando, Sí, okay. tenemos que también empezar a separar. Es decir, tomar decisiones dentro de lo que existe dentro del modelo actual, y dentro de esto, si no hay interacción real a la red, también hay que tomar una decisión. Si no hay impacto dentro de la lista de espera, también tenemos que tomar una decisión, ¿ya? Tal como tú dijiste, son 7 años ya donde se están ¿Y no haciendo disminuyó la lista de diferentes espera? acusaciones por parte de diferentes actores políticos en función de cada uno de los que estén tomando el guante. Y es decir, lo que tenemos que llevar adelante es que si no funciona el sistema bajo esta lógica, este sistema hay que cambiarlo. Sí. Esa bajo la lógica de la que nosotros vamos a presentar como bancada del Partido Republicano, y también le solicitamos también a la vicerrectora de que nos entregue cuáles son, porque aquí también dentro de la misma intervención, el gobernador nos hablaba de algunos temas de funcionamiento en función de proyectos, es decir, cómo funciona el aparataje público o los financiamientos públicos en función del financiamiento de cada una de las iniciativas que se generan con la Universidad de Antofagasta. Entonces, aquí nosotros vimos una forma de cómo funcionaba el CICITEM. No estoy haciendo ni un cruce en información ni tampoco estoy haciendo una acusación. Sí, pero sino que puede queremos parecerse, hacer... sí, okay. si Puede no- parecer a lo que hicieron con el hospital pero clínico. efectivamente, cuando hubo esa intervención, por ejemplo, cuando había transferencias al CICITEM, se hacía por proyecto, pero caía en un saco único. Sí, claro, Entonces, en una cuenta. no quiero pretender
acusar ni prejuzgar. Aquí nosotros, ¿qué es lo que queremos? Ver de qué forma se están ejecutando las transferencias hacia la Pero se Universidad podría de hacer un Antofagasta. símil, ¿no, Juan Enrique? Al final podría haber una figura relativamente parecida, ¿no? Es que básicamente Potencialmente hablando. es que es sintomático, porque se están repitiendo los mismos patrones, por lo menos. Yo la verdad no estoy dentro Y del los mismos aparato nombres a veces. estatal, perdón, pero claro, se van repitiendo patrones, se van repitiendo nombres y se van repitiendo discursos vacíos. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice el gobernador, porque trata de mezclar peras con manzanas y entre tanto lavarse las manos debe tenerlas ya demasiado desgastadas, digamos. Y ya no está más pasada cebolla. Sí, por lo menos ya no están pasados eso. Pero bueno, más allá de eso, lo que necesita ver la comunidad, necesita ver la gente, digamos, la clase media, que representa también nuestra postura política, que ha sido muy golpeada por las decisiones del gobierno, específicamente, y vamos a entrar después al tema, digamos, del petróleo, es efectivamente ver que aquí haya responsables. Y para que existan estos responsables, no solamente basta el informe de la Contraloría, hay que darle forma jurídica al informe administrativo, hay que darle peso, y para eso están las instituciones. Para eso está el Consejo de Defensa del Estado. El presidente de la República debe mover al Consejo de Defensa del Estado y ocupar todas las herramientas que tiene para poder perseguir a los responsables de un desfalco como lo fue el CICITEM y de un desfalco como lo es también hasta ahora el hospital clínico. Y el comodato debe terminar sí o Ya. sí y volver eso a Servicio. la salud pública. Eso salud yo creo que estamos todos de acuerdo. Cristian, por favor. Yo quiero hablar del tema internacional, entonces quiero dejarle este último minuto a Sí. Alejandro. ¿Qué pasa con los nombramientos? La discusión que hubo acerca de la Seremi de Justicia, la discusión que ahora salió, apenas hoy día, salió en De nuestra salud. pantalla con el de salud, la discusión que hay con la Seremi de Cultura. De economía también, el nombramiento en economía. También que hizo ruido. ¿Cuál es tu ¿Cómo lo opinión? miran desde el core, el gore? Y Mira, tu partido? la verdad que dentro de lo que hemos visto ha sido un nombramiento de gabinete bastante polémico. O sea, aquí se ha pedido la prolijidad, se ha visto en temas de que nos han dicho también. Yo no me voy a poner a defender lo indefendible. Aquí vamos a atacar también lo que sea atacable también y vamos a denunciar lo que sea denunciable. Pero yo creo que el nombramiento y el tiempo de nombramiento de los Ceremis yo creo que fue bastante tardío. Sí, largo. Bastante tardío. Considero que es una crítica que no solamente yo la tengo como consejero regional o como autoridad regional, sino que yo creo que la ciudadanía también necesita tener la claridad de cuáles van a ser sus autoridades. Ahora, en este momento ya tenemos una conformación de casi el 98% Sí, queda muy del gabinete, donde hay algunos cuestionamientos por algunos nombres, ¿ya? Dentro de los cuales también está una miembro de mi partido, ¿ya? Pero esos temas yo creo que están dentro de un punto de vista del análisis que tiene que generar quienes son y quienes hacen los nombramientos dentro de esta ¿Tú lógica. no crees que hay que cerrar ya y vamos y que se pongan a trabajar? Chao. Es lo que necesitamos. Nosotros la región ya tenemos que dejarnos de empezar como a entramparnos dentro de estas dinámicas políticas, de buscar cuál es la yayita que tiene el Ceremi Salud, cuál es la yayita que tiene la Ceremi de Justicia. Sin embargo, yo tengo una opinión frente a eso, A ver. bastante clara. Es decir, nosotros fuimos bastante claros para poder criticar el octubrismo, ¿ya? Nosotros incluso Ok. íbamos a combatir el octubrismo en la calle. Cuando ellos rayaban o destruían nuestro país, nosotros estábamos en contra de eso. Entonces, bajo la lógica de que bajo el ejercicio profesional lógico que tiene que generar una abogada, puede hacerlo. Pero sin embargo, si no cumplen las lógicas, yo lo que espero es que gente que defienda las mismas ideas y los mismos principios que nosotros sean los que defiendan también y tomen las Pero posiciones ahí no dentro fue del el gobierno. filtro que falló, porque ellos dicen que una gran profesional tiene 23 años de trayectoria. Yo no todo eso. tengo ningún cuestionamiento profesional frente a la abogada, al contrario, pero sin embargo cuando vienen estos procesos de nombramientos lógicos dentro de un punto de vista político, ya desde donde nosotros estamos nombrados y estamos llamados a ser el factor de cambio, yo creo que ahí tiene que haber también una consecuencia. Y eso es lo que yo creo que es, dentro de los temas de los nombramientos, que ha sido el más cuestionado, el que ha generado mayores ruidos, más aún también teniendo la responsabilidad de ser el partido del presidente electo. Se entiende. Juan Enrique, con tu mirada de este mini tema, ¿no? que propuso Cristian también, que se puede enlazar a lo que hablábamos, Sí, porque algunos cuestionamientos a nivel central, cuestionamientos en la bajada local. ¿Qué te parecen estas 3 primeras semanas de gobierno en sí y la lectura del nombramiento esta última semana? Sí, 2 o 3 cositas. Yo Por creo que favor. porque este es un tema meramente que le compete más que nada aquí al contertulio, digamos, pero voy a hablar desde la vereda del ciudadano común. ¿Cómo lo mira la gente? Lo que Quiere quiere el PRG. lo que quiere el ciudadano común, es ver que las personas que sean elegidas en estos cargos sean las más idóneas para resolver los problemas cotidianos de las personas, de la gente, ¿ok? Y en ese contexto, obviamente, los cuestionamientos políticos yo creo que para la gente pasan a un segundo, tercer y cuarto
corto plano. Respecto, por ejemplo, de algunos nombramientos, me llegó la información reciente de que, por ejemplo, hay un cuestionamiento por parte de la Contraloría de una de las seremías respecto de sus títulos profesionales. Bueno, Con validación. con validación de un título profesional. Bueno, eso es algo que puede hacer ruido a la gente. O sea, si yo quiero que en la autoridad esté la persona competente, es decir, que tenga las capacidades, digamos, y los títulos reconocidos. Entonces, ahí hay algo que ya hace un poquito de ruido. Lo mismo respecto del nombramiento de otro seremi que por las redes sociales, ustedes lo analizaron el otro día, digamos, fue bastante atacado y criticado, pero si uno va al meollo del asunto, efectivamente existen varias denuncias respecto de esa persona y de contrataciones, incluso de personas que tienen su condición migratoria irregular. Entonces, ahí hay un tema que, por ejemplo, le hace mucho ruido a las personas. Y esto más allá de la actual Seremi de Justicia, a la cual doy fe, la conozco hace bastantes años, y es una excelente profesional y una persona muy capacitada para ejercer sin duda ese cargo. Y respecto a que ella haya defendido por ahí a algunas personas, bueno, ella es una defensora pública. Ella se ha formado como defensora pública y a veces, muchas veces, esto le cuesta un poco entender a las personas. A veces los abogados estamos ante el derecho a la defensa y todo ciudadano tiene un derecho a la defensa. Yo también no soy muy crítico del octubrismo, creo que en realidad estoy en ese aspecto muy de acuerdo con toda la violencia que se generó. Creo que estuvo conducida y financiada, muy financiada por el globalismo, por BlackRock y compañía. Hace unos días hicieron unas declaraciones bien fuertes. Pero bueno, es que esa es la crítica. Y en ese contexto yo quiero abogar por mi colega Karina Trujillo, creo que lo va a hacer excelente. Muy bien, nos vamos a la pausa y a la vuelta nos metemos en materia internacional, salimos de la frontera nacional, nos vamos al contexto global, todo lo que está pasando en Medio Oriente con este ultimátum propuesto por el presidente de los Estados Unidos, la contrarrespuesta de Irán y el vilo que mantiene a todo el ordenamiento mundial. Pausa y regresamos. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Estamos de regreso junto a ustedes del otro lado haciendo Pulso a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, envió un ultimátum a Irán para que desbloquee, para que abra el paso, ¿no?, al estrecho de Hormuz. En caso contrario, justamente el magnate norteamericano amenazó con bombardear infraestructura crítica, perteneciente también a la sociedad civil, algunas empresas de suministro eléctrico y además indicó que podría destruir Irán y también tomarse el estrecho. Desde Teherán aseguraron que ellos no van a obedecer ni pactar nada bajo un ultimátum y que van a contraatacar. El martes 7 de abril, mañana a las 20 horas de nuestro país y también de Washington, la capital estadounidense, y a las 3:30 de Irán se vence este ultimátum propuesto por el presidente de los Estados Unidos. Hay que mencionar también que Donald Trump indicó que en caso de recibir un contraataque, una respuesta iraní, Estados Unidos está preparado para eso, para enviar una contraofensiva, y recalcó que él, puntualmente, entre su primer mandato y lo que ha ocurrido de este, ha detenido 8 guerras. Alejandro, ¿qué le parece esta situación? Entendiendo, por supuesto, que nos tiene en vilo a todos, estamos hablando de algo que podría tener una escalada mundial, entendiendo también que inicialmente el presidente Trump había buscado alguna especie de primera salida, preliminar. Dijo, mira, le damos 45 días de cese al fuego, ustedes reabren en esos 45 días el estrecho y aquí no pasa nada. Ante la negativa de Irán, estamos a portas, a horas de quizás estar hablando de un conflicto bélico sin precedente, al menos en el último tiempo en el mundo. Sí, es un hecho mundial que, bueno, a todos nos afecta, un tema que estamos viviendo, primero que todo, un cambio de época. La política internacional dejó de ser diplomática, dejó la diplomacia y volvió hacia quién es el que ronca más fuerte, el que pega más fuerte. Y ahí yo creo que el presidente Trump ha demostrado también con algunas otras intervenciones que ha realizado que si bien va en una lógica de la pacificación dentro de algunas naciones, ejemplo como Venezuela, como fue una intervención bastante limpia, bastante táctica, ¿sí? A diferencia de eso se ve un enemigo bastante duro de roer, ¿ya? Vemos a un Irán que tiene una crisis interna profunda, ¿sí? Una crisis que también, donde se afecta mucho también la violación a los derechos humanos, el valor a las mujeres. Entonces, por eso no se entiende esta izquierda internacional que muchas veces aboga por estos derechos de las mujeres, estos derechos también de algunas minorías sexuales, pero sin embargo van en defensa también de estos regímenes totalitarios, los cuales oprimen
las libertades de las personas. Recordemos que en primera instancia también fue una bandera de lucha de Estados Unidos la liberación del régimen iraní, del régimen claro, efectivamente. Entonces, aquí ya esto escaló, porque ya alcanzó un tema mucho más cónico. Bueno, yo creo que Cristian aquí nos va a dar una mayor profundidad de campo, pero sin embargo, dentro del punto de vista como ciudadano del mundo, me preocupa la situación, y porque cuando hablamos de que cuando Estados Unidos habla de la destrucción en una noche, no solo va a ser una retórica. Yo confío, o sea, más que confiar, considero que cuando Trump se le mete algo en la mente, lo va a hacer. Y es una señal de un reposicionamiento estratégico, económico dentro del polo a nivel mundial. No hay que soslayar, Juan Enrique, como decía el consejero, ¿no?, que los avisos que anteriormente ha dado Donald Trump los ha cumplido. En su minuto, intervenir también de alguna manera en la guerra ruso-ucraniana, en la guerra también, o el conflicto bélico que se sigue librando en la Franja de Gaza. Hizo lo mismo a principios de enero cuando avisó a Nicolás Maduro que le quedaban un par de semanas, si no cumplía iba a intervenir. Lo hizo, y uno podría entender que de una lógica, digamos, de una política hemisférica de Donald Trump, saltamos también a un dominio geopolítico global. ¿Cómo lo analiza usted? ¿Qué se puede prever en estas últimas horas previo, ¿no?, vale la redundancia, a este ultimátum? Sí, bueno, esto hay que verlo en códigos netamente geopolíticos. Okay. Nosotros no podemos entrar a analizar este punto desde una perspectiva ideológica localizada, de si hay una izquierda internacional, una ultraderecha internacional. No, aquí estos son bloques geopolíticos y también bloques culturales, y son cosmovisiones distintas. ¿Ok? Y lo que está haciendo Donald Trump y conjuntamente con Israel es defender una cosmovisión que tiene un afán geopolítico. Israel lo ha dicho claramente desde cierto territorio, desde Egipto hasta el río, digamos, Éufrates. Entonces, es el gran Israel, según ellos. Y eso obviamente está avalado por la defensa de Estados Unidos. Estados Unidos acá se ha levantado, digamos, como el protector de Israel, básicamente, y es por eso que está y ha iniciado una serie de conflictos que no empezaron ahora, empezaron hace casi más de 30 años, con la caída de Gaddafi, con la caída de Siria, con la caída de Irak. Es un tema netamente geopolítico respecto de dominación mundial. Y para la comodidad de Israel, bueno, ahora se está enfrentando no solamente a un Estado-nación, sino que a un Estado-civilización. O sea, convengamos que lo que es Irán es la consecución, a pesar de que es una teocracia en este minuto, es la consecución de la cosmovisión del imperio persa, ¿ok? Entonces, esto no es entrar a Venezuela, esto no es entrar a una nación como Siria, que fue un invento, digamos, de la posguerra, sino que acá lo que se está haciendo es intentar la caída de un Estado-civilización, con sus convicciones, perdona, con sus convicciones distintas, que son distintas a las convicciones que puedan tenerse en Occidente. La hegemonía de los derechos humanos, que ha sido una creación básicamente de Occidente, no tenemos por qué sentirnos que tiene que ser una cuestión de carácter universal, en la cual las distintas culturas, como en el Medio Oriente o incluso también en el Oriente, deben adoptarlo igual que nosotros. Eso es un acto de autoritarismo tanto como el que se le acusa respecto al gobierno iraní. Y convengamos ahora que también ellos han sufrido ataques aberrantes por parte de Norteamérica y de Israel, como por ejemplo el bombardeo a una escuela donde era una escuela de alumnas de élite, porque estamos hablando de un Estado que se preocupa también de la cultura respecto del conocimiento, el creador del conocimiento. Se ha calculado además que Irán ha utilizado el 33% de su capacidad misilística, es decir, aún le queda el 66% de su capacidad. Esto lo han dicho los politólogos internacionales, lo estaba escuchando de Santiago Armesilla en uno de los programas, lo recomiendo, por cierto. En consecuencia, lo que se viene es fuerte, y Donald Trump, lamentablemente, en vez de preocuparse de sus problemas internos, que era algo que nosotros alabamos en un principio, ya está involucrándose en guerras internacionales en un contexto geopolítico que no es competencia de Estados Unidos. Cuando uno revisaba, Cristian, este fin de semana, por ejemplo, la conferencia de prensa del secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, él hace una analogía de la Semana Santa, ¿verdad?, con lo que puede pasar mañana martes. Entonces, claro, como decía acá Alejandro, desde el discurso metafórico, desde la lógica retórica, desde el discurso medio onírico en algunos casos,
directamente a una realidad bélica que puede cambiar la configuración del mundo, y uno se pregunta cómo también las potencias estarán mirando esto, cómo aquellos países que tienen mayor injerencia en la toma de decisión a nivel internacional están esperándonos esto, habrá participación también de otros países, naciones potentes. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué bajada le damos a esto? Yo voy a recoger algo que dijo Juan. Veamos dos aspectos de aquello, de lo que está pasando en Medio Oriente hoy con Irán. Hay razones económicas. El petróleo. Deben saber que posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, la moneda oficialmente para negociar petróleo era el dólar. Eso cambió después de la guerra con Ucrania, entre Rusia y Ucrania. Y ya no era, el dólar ya no tenía más el monopolio del comercio del petróleo. Por ende, Estados Unidos se encontró debilitado. Y no olvide que Estados Unidos tiene una de las deudas más importantes del mundo y tiene sobre todo la impresora que permite imprimir billetes de dólares sin mayor control. Claro. Entonces, yo creo que ahí hay un aspecto económico claro en lo que concierne ¿cómo decir? Ganar reservas estratégicas de petróleo. Eso estamos de acuerdo. Pero me gusta el aspecto también civilizacional y religioso. Escuchar un secretario de Defensa de Estados Unidos en el rescate que hubo estos días por un piloto de avión con paracaídas que terminó en territorio iraní y lo fueron a salvar, y comparar eso a Jesucristo, que Jesucristo está ahí, a mí me impacta. No soy especialmente un laicista, como dice, pero sí creo en la laicidad, y cuando el poder es secular, que el poder, además de la primera potencia mundial, me hable de que Jesús murió el viernes, resucitó después, que el domingo, y eso tiene que ver con el piloto de avión que fueron a rescatar, a mí me asusta. Por el otro lado, no olviden que apuntan del dedo que acá está el gobierno de los Molá y que también son fanáticos religiosos, según Estados Unidos, y son fanáticos religiosos. Y también no olvidemos quién está dirigiendo Israel y quién empuja a Benjamín Netanyahu, otros fanáticos religiosos, judíos. Entonces, en un momento dado, ya acá nos estamos absolutamente alejando de la racionalidad, de una cierta racionalidad. Todo el mundo puede tener una fe, eso es muy personal y nunca yo vendré a poner mi nariz ahí ni a juzgar. Pero cuando la fe, o tu visión de la fe, involucra directamente todo el mundo en una visión justamente de la política y del bien y del mal, a mí ahí me da susto. Porque yo creo en la secularización. Yo creo en lo profano en algunos aspectos de la política. Y acá yo creo que, que lo queramos o no, hay aspectos religiosos metidos. Y yo creo que para mí eso es peligroso. Yo no pensaba que iba a escuchar este tipo de discurso en 2026. Entonces, en un momento dado, cuando me hablan del gran Israel en 2026, cuya fuente es supuestamente el Antiguo Testamento, a mí me da un poquito susto a nivel de definición de lo que concierne un cierto patrimonio territorial. Yo creo que acá a mí me huele mal, simplemente yo pondré como antecedente, y con eso termino mi intervención. Estados Unidos es el único país que ha utilizado 2 veces la bomba atómica. Una vez para ver cómo funcionaba y la segunda vez para ver qué podía rectificar. Eso fue en Japón, y hoy día hay un presidente, décadas después, que indica que puede erradicar un país millonario de miles de años, de una cultura muy potente y que tiene 95 millones de habitantes. A ver, Alejandro, volvámonos un poquito a nuestra frontera. ¿Cómo sientes tú que podría o tendría, ¿no?, que reaccionar el gobierno, la economía nacional, Hacienda, el Banco Central? ¿Estaremos preparados o no ante una escalada bélica todavía de proporciones más grandes, ¿no?, y que repercuta necesariamente en el bolsillo de la comunidad internacional y en el contexto local? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, sí, dentro de la preparación y dentro de la complejidad del tema, aquí yo creo que hay 3 puntos clave que van a estar dentro del juego, que es primero el factor de la energía. ¿Ya? Aquí es un tema importantísimo para nosotros dentro de una región productiva, porque el estrecho de Hormuz es clave dentro del tema del petróleo mundial. Segundo, la seguridad global, que va a estar bastante inestable dentro de este punto. Dentro también de esta nueva reconfiguración del orden internacional, eso también tiene que ver con un impacto directo a Chile, donde Chile mayormente es un país importador de insumos y más aún con temas energéticos. ¿Ya? La bajada más preocupante que es a nuestra región, que al final nuestra región es una región productiva dentro del tema nacional. Esto no se nos puede hacer, no es un tema lejano, ¿para nada? ¿ya? Porque para una región minera como nosotros va a impactar el precio del petróleo a la gran industria, va a impactar el tema de los costos operacionales, ¿ya? Y esto va a generar un impacto directo a la inversión. Entonces, por lo tanto, el impacto hacia nuestra región de Antofagasta, un conflicto que se está generando en Medio Oriente, tiene bastante consecuencias directas dentro de lo que se pueda dar.
¿ya? Y aquí, bueno, estamos también en una crisis interna, en una emergencia, aunque no lo queramos. Pero sin embargo, yo creo que aquí la responsabilidad fiscal va a ser la que va a tener que privar y van a tener que acelerarse algunos temas de también incentivos económicos por parte de Hacienda y presentarlos al corto, largo y mediano plazo, porque no podemos seguir esperando estas especulaciones de esta especulación mundial que se va a generar dentro de este conflicto, y tenemos que llevar adelante las políticas públicas necesarias para que este impacto, si bien va a llegar a la comunidad, no podemos decir que no van a llegar, ya hay que ser bastante realistas, también tenga una amortiguación. Es decir, vamos a un escenario de una inestabilidad a nivel mundial y también a una tensión y también un tema de encarecimiento en todos los términos más del punto de vista energético. Bueno, Enrique, solamente con usted nos vamos a la parte final de este capítulo. ¿Cómo ves, no, el posicionamiento de Chile cuando estamos justamente atravesando, según el ministro Quirós, en una estrechez fiscal importante y ante un tipo de escalada mundial como lo que podría, ojalá que no, hipotéticamente suceder mañana? ¿Cómo nos ve parado? Mira, lamentablemente todo esto se traduce en una palabra. Yo siempre lo sintetizo en una palabra que es la soberanía nacional. ¿Ok? ¿Ya? Acá la soberanía nacional no solamente es cuidar nuestro territorio, que obviamente es algo muy importante, y también controlar la migración, sino que también crear y generar las bases para evitar de la mejor manera los impactos de estas crisis de carácter internacional. El tema del Estrecho de Hormuz es bastante claro. En este minuto Estados Unidos ha comenzado a explotar el esquiste bitumínico, digamos, en Ohio, en Minnesota, pero y también, obviamente, también va a intentar explotar el Orinoco, pero los costos de extracción del petróleo son casi de un 40% o más incluso de diferencia, que son 60% de diferencia. En consecuencia, bajo la hegemonía del petrodólar, que el dólar fue en su minuto, después el petrodólar, y ahora los globalistas están buscando, digamos, salir de la visión del petrodólar para pasar a otra cosa, necesitan controlar el Estrecho de Hormuz porque necesitan controlar los precios del petróleo. En este minuto, lo que están temiendo los anglosionistas y Estados Unidos encabezando junto con Israel, es que existe una coalición entre China, Rusia y los países del Asia-Pacífico, incluyendo incluso Corea y Japón, para controlar el precio del petróleo. Y ese es el gran problema que estamos viviendo. Y nosotros, como estamos bajo la hegemonía de Estados Unidos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si no fuimos ya suficientemente soberanos, y a mí me llama mucho la atención, y esto quiero recoger acá la crítica que hemos hecho nosotros, porque se atacó a la clase de media con la salida del MEPCO como un método, digamos, de control respecto al petróleo. ¿Será entonces que el presidente Kast, y eso es una pregunta que nos hacemos internamente, ha recibido alguna instrucción para aumentar el precio del petróleo en Chile? No producto de los temas internacionales, sino que producto de que Estados Unidos necesita mucho petróleo, o las reservas de petróleo que tenga necesita asegurarlas. Entonces eso es una pregunta que me gustaría a mí hacerle al presidente Kast. ¿Recibió alguna orden usted del señor Trump para aumentar el precio del petróleo acá en Chile? Bueno, al menos se lo preguntaría. Ahí está. Alejandro, nos quedamos con tu reflexión final. Palabra al cierre también de este capítulo que ya nos pilla casi la hora. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, Eduardo, también Cristian. Bueno, dentro de las palabras al cierre y dentro del análisis que hicimos tanto a nivel regional, de diferentes temáticas, y si uno conecta los tres temas de hoy, hay un hilo común, que es la gestión, ¿ya? Un tema importante, ¿ya? La gestión del Estado, la gestión en salud y también la gestión a nivel global, ya el último punto que tocamos. Y la conclusión es bien simple. Cuando la gestión falla, los costos, ¿quién los paga? Los paga el contribuyente, el ciudadano común, ¿ya? Entonces, por eso, hoy más que nunca, ¿qué es lo que se necesita y qué es lo que vamos a implementar y lo que vamos también a apoyar a nuestras autoridades que tomen decisiones firmes, con menos diagnóstico y con más ejecución? Muy bien, gracias, consejero. Cristian, cerramos con... Mira, yo voy a citar John Lennon. Bien que soy más fanático de los Rolling Stones que de los Beatles, pero no se puede no reconocer a los Beatles. Pero voy a citar John Lennon cuando ya estaba solo. Give peace a chance, dejen una chance a la paz. Esperemos mañana. La vamos a escuchar hoy día. Sí. Debe ser un mantra, ¿no? A nivel... Sí, ojalá que no pase nada malo mañana. A nivel local también. Nos vamos agradeciendo la presencia del consejero regional Alejandro Cifuentes, Juan Enrique Moraga, el señor Cristian Zamorano, doctor en Ciencias Políticas, y a ustedes del otro lado por acompañarnos en otro programa de Pulso, y acercándonos al capítulo 150. Mire usted cómo avanza el tiempo, cómo sigue corriendo la vida. Nos reencontramos el miércoles a las 20, otra vez como siempre, la pantalla de Antofagasta Televisión. Esto fue Pulso. Chau, que le vaya bien.
fue Pulso, un espacio de propuestas, lo que marca la agenda, las decisiones de futuro, conversaciones y análisis en profundidad, contingencia y debate. Pulso por Antofagasta Televisión.